Un saludo cordial y espiritual para cada hermano y amigo que se conecta con esta reflexión de cada semana. Los invito para que den like, me gusta, eh, y puedan suscribirse al canal para que cada semana que publiquemos este repaso de reflexión, esta reflexión, pueda llegar a cada uno de ustedes y a más personas que también quieren escuchar sobre la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, nuevamente invocamos tu presencia. Y de verdad, Dios, necesitamos tu compañía y tu bendición. La unción del Espíritu Santo para que estas palabras sean tuyas, Señor, y para que seas tú hablando a nuestras vidas. Gracias por escucharnos, oh Dios. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entrando ya en el tema de la semana, estamos estudiando, repasando la lección 2 del 11 de julio de 2026 que titulaba El mensaje de la cruz. Y este mensaje es un mensaje de sabiduría de Dios y poder para salvación. Entrando en materia, como estamos diciendo, el texto de memoria nos dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En el mensaje de la semana encontramos algo muy importante. En el mundo romano, digamos que era complicado entender todo este tema de la cruz, porque ellos a veces ni siquiera querían nombrar estos temas, por lo que significaba. Morir en la cruz era humillante, era denigrante para las personas que les tocaba este tipo de muerte. Y digamos que Pablo llega con un mensaje diferente y presenta la cruz como una oportunidad, ¿cierto? Para encontrar la salvación. La presenta como un instrumento supremo de reconciliación entre Dios y el hombre. Y muestra cómo allí en la cruz se pagó la deuda nuestra y cómo la cruz se convirtió en esa respuesta divina a todos los problemas de división que sufría la iglesia de Corinto y a los problemas de pecado en la raza humana. Aquí tenemos que resaltar varias cosas y vamos a hacer el avance durante la semana, indicando que inicialmente pues hay una idea clave y es la que acabamos de mencionar, que la cruz era despreciada por Roma, pero para Pablo era poder de Dios. Y de acuerdo a lo que nos presenta la Sagrada Escritura, esto tiene tres significados importantes y de pronto alguno podrá analizar más a fondo y encontrar alguna otra revelación de lo que significa la cruz. Y en primer lugar, la cruz significó reconciliación. Dios y el ser humano son unidos con Cristo a través de la muerte en la cruz. También significa humildad, porque allí Jesús, solamente por amor, se entregó por nosotros, murió por nosotros. No hubo más nada. Fue la humildad de Cristo la que permitió su muerte en la cruz para cada una de nuestras vidas. Y también significa que se saldó la deuda, como ya lo mencionamos. No había otra manera. Y la cruz entonces responde al problema del pecado con la muerte de Cristo. Y allí en Corinto había divisiones por estos temas, porque como les digo, estaban algunos interpretando que la cruz seguía siendo un instrumento ignominioso, una cosa terrible para que la gente llegara a morir en aquel lugar. Pero en lo que hace Pablo, él lleva ese mensaje de que la cruz es importante en el plan de salvación y la lleva al centro de su predicación. Y continuando en el desarrollo de el tema de la semana, encontramos que el Evangelio de la Cruz, Pablo lo estaba presentando en buena parte en 1 Corintios 1, 17 al 31. Y allí se presenta al Cristo crucificado como el centro. Y presentar a Cristo era presentar ese Evangelio de la Cruz. Y empieza a notarse entonces un contraste entre lo que dice el texto de memoria, inclusive, sobre la necedad humana y la sabiduría divina. Y la necedad humana
digamos que no permite comprender el plan de Dios. Pero la sabiduría divina sí nos revela lo que fue el plan de salvación a través de la cruz. Y esto nos lleva también a pensar en algo más. Y es que no podemos utilizar nuestros propios medios, no podemos utilizar nuestra forma de ser, digamos, de manera humana para la predicación del Evangelio. No podemos creer que porque tenemos palabras elocuentes, porque tenemos una estructura muy bien organizada, porque te presentamos el mensaje con cierta elocuencia, entonces estamos siendo efectivos. No. Pablo entendió que su misión apostólica era proclamar el Evangelio, nada más. No necesitaba hacer más. Y él requería presentar ese mensaje de manera directa, contundente, sin quedarse en rodeos. Debía enfocarse en la cruz por encima de cualquier otro tema o cualquier otro debate secundario. Y se habla de ese contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina, porque para ese tiempo de Pablo en Corinto, ellos allí en Corinto practicaban la retórica. Y la retórica era sencillamente la manera como se preocupaban los romanos, los sabios de Roma, por presentar sus investigaciones, digamos así, sus documentos, sus desarrollos, de tal manera que la gente los viera hablando de manera muy correcta, muy adecuada, perfecta, digamos así. Y recordemos que Pablo quiso hacer esto en Atenas cuando llegó a hablar con los filósofos y de manera filosófica él también quería hablar. Pero dice que el resultado fue muy poco, muy reducido. Y cuando llega a Corinto, entonces, ¿qué dijo Pablo? No, yo vengo a predicar a Jesucristo, solamente a Jesucristo y ya. No hay más nada que hacer. Entonces, esto se logra solamente permitiendo que el Espíritu Santo sea el que convenza los corazones. No son nuestras palabras, son las palabras de Cristo de manera sencilla. La retórica humana no puede eclipsar el mensaje de la cruz. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que dé el mensaje de salvación por nosotros. Y esto nos lleva a que tengamos que aclarar el tema de la necedad para el mundo. Y esa necedad para el mundo es decir, para los que perecen, para los que no tienen ese mensaje de salvación porque no lo han querido recibir. Y hay una percepción humana, y es que la cruz para muchos es locura, de acuerdo a lo que se presenta en el mensaje de salvación. Es para los que rechazan a Dios. Es locura para aquellos que no quieren entender o no quieren recibir el mensaje de Dios. Y digamos que en Corinto, en el contexto de Corinto, había una cultura sofisticada, una cultura avanzada. Eran intelectuales y están en un nivel muy alto. Por lo tanto, ellos no podían de primera mano, digamos así, aceptar un mensaje que los llevaba a entender que había un Cristo que vino a salvar la raza humana y que de pronto no estuvo al nivel que ellos esperaban cuando Pablo les estaba presentando este Cristo crucificado. Entonces esa cultura podría convertirse en algo que les iba a fortalecer el orgullo y los iba a llevar como a creerse en un ambiente muy sofisticado, donde les iba a dar dificultad para aceptar a ese Mesías crucificado. Sin embargo, Pablo presenta allí una esperanza para Corinto y para sus habitantes, y es que ellos también podían ser hijos de Dios, porque Dios tiene hijos en todas partes. Todos los que aceptamos el Evangelio de Cristo somos hijos de Dios, ya lo sabemos. Y por eso debemos seguir como Pablo, predicando, testificando por todos lados, porque aunque para muchos es locura, es una realidad ese mensaje de salvación. Y ya esa necedad, digamos, cuando aceptamos a Cristo, desaparece. Cuando aceptamos a Cristo, eh, podemos romper esas culturas que nos separan de Dios, que nos separan del Evangelio, y podemos llegar a alcanzar un nivel mucho más alto de lo que creíamos tener antes de aceptar a Cristo.
Bien, ya entonces entramos al tema de que el mensaje de la cruz es poder para los que se salvan. Pero ¿cómo podemos decir que es mensaje para los que se salvan? Podemos decir que es así cuando permitimos que la obra sea 100% divina. Nosotros somos canales sencillamente. Y quienes rechazan la cruz, pues están cosechando su propia destrucción. Pero para los que están siendo salvados, la cruz es el poder absoluto de Dios. Y no hay más por donde. Nuestra salvación no es un logro que lo tengamos nosotros. No es algo que cosechamos por nuestra cuenta. No es algo intelectual, no es algo moral. Digamos que lo que la humanidad nunca logra por sí misma. El perdón y la sanidad se logra a través de las heridas de Cristo. Y hay dos textos claves que es Colosenses 1:20 y primera de Pedro 2:24. En primera de Pedro 2:24 encontramos que Jesús llevó nuestros pecados para darnos nueva vida. Y en Colosenses 1:20 nos muestra que allí encontramos paz y reconciliación en la sangre de la cruz, en la sangre de Cristo. Y hay una verdad central en esto, que está expuesta en dos formas. La primera es que la perdición es autodestructiva, como ya lo dijimos. Rechazar a Cristo conduce a esa destrucción. Pero la otra verdad es que la salvación viene de Dios. Es un don gratuito, es una gracia, es un regalo que recibimos sin merecerlo. Y es ahí donde nace una misión para nosotros, que es servir y compartir. Y ese servir y compartir debe ser plenamente bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. De esa manera, la verdad y la compasión abre corazones. Si no estamos cubiertos, si no estamos ungidos por el poder de Dios y el Espíritu Santo, nuestra obra termina en nada, con pocos o con ningún fruto. Por lo tanto, debemos permitir que esa obra de Dios tenga resultados en los demás a partir de que permitamos ese trabajo de Dios en nuestras vidas. También Pablo le estaba hablando de un Mesías crucificado. Y realmente para ellos en el siglo primero era difícil aceptar que un Mesías que había venido a salvarlos ahora estaba muerto. Eso era algo muy raro. Y en el tiempo de Pablo entonces se presenta un choque cultural porque digamos que los judíos empezaron a pedir señales, ¿cierto? No esperaban un Mesías crucificado y ellos querían ver algo que les demostrara que realmente el crucificado del Mesías venía con otra intención. Y los griegos buscaban sabiduría, ¿cierto? Por lo tanto les parecía que la cruz era algo absurdo. Entonces, ¿cuál era la situación? En Hechos 13, 16 al 47, allí se presenta a Jesús como el Salvador prometido. Ese Jesús que murió y resucitó según las Sagradas Escrituras. Y esa muerte de Jesús en la cruz, ¿cierto? Produjo unos resultados. Primero, perdón y justificación. Y si nosotros creemos en Cristo, somos salvos porque todo el que cree en Él y el que lo acepta es salvo. Y también ese resultado de la cruz es que Cristo se convirtió en ese mensaje de luz para los gentiles. El Evangelio alcanza a todos. Y desde ahí, pues podemos entender que ese Mesías crucificado realmente cumplía el propósito para el que vino, que era morir por nosotros. No era un Mesías que se iba a quedar vivo para luchar contra los romanos, sino que era un Mesías que estaba listo para morir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ya Pablo nos está hablando de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y en el texto clave para esta parte está en 1 Corintios 1, 24 29. Y allí encontramos que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y hay tres aspectos importantes en cuanto al poder y la sabiduría divina. Y es que Cristo es el poder de Dios, porque solamente Cristo tiene el poder para librar a las personas del pecado. Nada, humanamente hablando, puede liberar
a la raza humana de la perdición del pecado. Cristo es el poder que transforma. El siguiente pilar es que hay una sabiduría que salva. Y esa sabiduría no es de este mundo, porque la de este mundo es incapaz de hacernos conocer a Dios verdaderamente. Solo la sabiduría de Cristo, la sabiduría que está a través de Cristo, puede resolver el problema del pecado. Nada más. Entonces, Pablo estaba presentando ese Cristo y ese poder de sabiduría de Dios. Y llega también a una conclusión, y es que lo débil de Dios, lo insensato de Dios, está por encima de lo fuerte y de lo sensato de los hombres. Una aclaración aquí es muy importante entenderla, es que Dios no tiene nada débil, no tiene nada insensato. Pero digamos que lo que se quiere mostrar es que nada nuestro, nada de lo que hagamos, así sea algo que nos parezca muy grande, muy fuerte, nunca estará por encima de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque en el contexto espiritual, así nos esforcemos, así hagamos muchas cosas, si no estamos ungidos con el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, si no tenemos ese poder de Dios, no estamos haciendo muchas cosas. Y hay un contraste, como lo estamos diciendo. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y hay un método divino para corregir esta situación. Y es que Dios escoge lo humilde, lo sencillo, lo que a nosotros nos parece que nos sirve. Lo necio, lo débil y lo menospreciado es lo que Dios escoge para mostrarnos que realmente Él es más fuerte que nosotros. Y hay un propósito con esto. Es que Él no escoge a estas personas sencillamente por escogerlas, porque nos va a, a, a dar a entender que Él quiso hacerlo sencillamente por capricho. No, es que el propósito del método divino es que nosotros podamos permitir que Él nos quite la jactancia, el orgullo, esa arrogancia, esa prepotencia que a veces tenemos cuando queremos hablar algo y lo estamos hablando a nuestra propia cuenta. Nos volvemos orgullosos. Entonces, Él quiere con esto, escogiendo lo humilde, lo necio, lo débil, lo menospreciado, que se quite de nosotros todo lo que nos aparta de Dios y que le demos toda gloria al Señor porque a Él le pertenece. Por eso, todo, el poder, la sabiduría de Dios está en Cristo. Ahí es donde está el centro que nosotros debemos hacer. Y ya entrando a la parte final, la señora Ellen White dice lo siguiente: sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Allí debemos llegar. Debemos permitir que Él sea el que rebose nuestra vida. Y podemos llegar así a una síntesis entonces en este momento. La cruz es el centro del Evangelio. Y lo que el mundo llama locura es poder salvador. Y también podemos entender que en Cristo hay perdón, reconciliación, justificación, y que la cruz lo que hace es transformar la vida, transformar y unir a la iglesia. Si permitimos esto en nosotros, estamos recibiendo ese mensaje de Cristo en la vida nuestra. Y es importante que aprendamos a contemplar ese amor de Cristo para que cambie nuestro corazón, para que cambie el corazón suyo y mío. Y en la práctica de nuestra vida debemos aprender también a exaltar a Jesús. Debemos aprender a darle el primer lugar. Y este mensaje que hemos estudiado tiene una centralidad específica. Este mensaje tiene una centralidad especial. Y es asegurarnos de que Cristo sea siempre el centro de todo lo que nosotros enseñamos, predicamos y compartimos con los demás. Si logramos esto,
Estamos haciendo de Cristo el centro de nuestra predicación para que otras personas puedan llegar a ser convencidas por el Espíritu Santo de la bondad que Dios tiene para nosotros. Debemos también manifestar confianza en la palabra de Dios, no depender de nuestros propios métodos, de la retórica, de la capacidad que tengamos para la oratoria, para presentar las cosas de la mejor manera. Tenemos que confiar plenamente en la demostración del poder del Espíritu, en la demostración de que hay un Dios que nos lleva siempre hacia adelante y que es en Él donde está nuestra fuerza. También la otra parte es que debemos mostrar siempre una humildad permanente, constante, perseverante. Y recordar que la salvación no es algo que nosotros tenemos, sino que viene de Dios, que no es un mérito que tenemos porque tengamos muchas capacidades intelectuales y capacidades culturales y capacidades que están por encima de otros. No, el propósito es que esta humildad nos lleve a erradicar cualquier orgullo, cualquier jactancia, cualquier arrogancia que tengamos nosotros. Porque si eliminamos esto nosotros, la iglesia también será unida. Y debemos aceptar que presentar este mensaje, pues para muchos será un escándalo. Tenemos que aceptarlo. No podemos suavizar las cosas para que la gente las acepte. Tenemos que hablarlas tal como son. En medio de nuestra cultura moderna y de la intelectualidad que hay hoy en día, tenemos que ser claros y precisos. La cruz sigue siendo locura para el mundo, pero es nuestra única esperanza. Si aceptamos la cruz como mensaje de salvación, estamos aceptando que tenemos una esperanza de una vida mejor. Y viene la pregunta, ¿de qué manera la sabiduría humana intenta hoy diluir o competir con el mensaje de la cruz en nuestras congregaciones? ¿Qué diremos? ¿Qué responderemos frente a esto? Analicemos cómo están nuestras iglesias y veamos cómo podemos mejorar continuamente para que el poder de Dios y el Espíritu Santo puedan hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude, que podamos aceptar el mensaje de la cruz como el mensaje de salvación y esperanza para nuestras vidas. Amén.